capítulo 15, del versículo 6 en adelante. Entonces vamos a hacer una oración y bueno, nos preparamos para estudiar. Bendito Padre, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por este día de Shabbat. Te damos gracias por este humilde remanente, por este tiempo que nos permites. Te pedimos que seas tú, por favor, alimentándonos de tu palabra, que seas tú mostrándonos la dulzura, el pan espiritual que necesitamos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tu nombre santo, Yeshua Mashiach, te lo pedimos, Rey Kadosh. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar moviéndonos bastante. Y digo en la escritura, no en las sillas. Entonces, la verdad, la porción va desde Marcos 15. ¿Sí me escuchan bien? Yo siento que se corta a veces, o lo hacemos así sin micrófono. Si quieres cambia el micrófono, ahí está el otro micrófono. Aló. Ya creo que este se escucha un poquito más estable. Bueno, les decía que la porción sugerida es capítulo 15 de Marcos, del 6 hasta el capítulo 16, 9. La verdad no creo que vayamos a estudiar todo, pero pues vamos a empezar, no pasa nada, lo que alcancemos. Entonces, también los que tengan lápiz, sería bueno porque vamos a hacer ahí unas acotaciones. Quería compartirles también el consejo que compartió el hermano hace 8 días acá, y es el tema de tener una Biblia física. Sí me parece que ayuda, sobre todo porque precisamente había visto un estudio que hicieron en donde demostraban que lo que se lee en físico se recuerda más que lo que se lee en pantalla. O sea, es una cuestión científica, no es una cuestión. Ahora, que por cuestión de facilidad una persona va de viaje, necesita Biblia en el celular, pero para estudiar, que nos sentemos a estudiar, definitivamente me parece una muy buena sugerencia. Hasta una bala detiene la Biblia. ¿Cómo? Hasta una bala. Claro, sí. Casos han escuchado, sí. Bueno, entonces vamos a empezar entonces. El capítulo 15, el versículo 6. Pastor, si nos quiere ayudar, por favor, vamos a ir leyendo uno por uno y vamos a ir compartiendo comentarios. Marcos 15, 6. Amén. Dice el verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiesen. Bueno, entonces, lo primero, aquí uno se pregunta, ¿cómo así que? Bueno, primero, ¿qué fiesta estamos hablando acá? Obviamente Pesaj, panes sin levadura, aquí estamos en la víspera de Pesaj, 14 en la mañana de Nisan. Entonces, esa es la fiesta, ¿ok? Esta fiesta o esta costumbre, estuve buscando un poco y está relacionada con que Pesaj es la festividad de la libertad. Entonces, como los romanos querían hacer como si nosotros los dominamos, pero venga, nosotros somos clementes, entonces vamos a hacer algo como conmemorativo para ustedes. Entonces, que de hecho, si uno se pone a analizar, soltar un preso, o sea, de hecho es un acto bien injusto, ¿no? Porque va en contra de las escrituras. O sea, si un juez, lo hemos dicho muchas veces, si un juez, que a veces es lo que pasa con nuestros hermanos cristianos, si un juez dice, no, yo soy misericordioso y esa persona que fue un homicida mató 100 personas, yo como soy misericordioso lo suelto, pues eso sería un juez injusto, ¿cierto? Entonces, pero claro, todo lo que viene del hombre pues tiene definitivamente sus frutos amargos, ¿no? Ahora, lo otro que es curioso acá es que, no sé si alguna vez lo han visto desde esa perspectiva, pero digamos que el control político hebreo era también relacionado, por decirlo de alguna manera, con el control religioso, mientras que el control romano era netamente político. Entonces, no sé si ustedes han tenido como esa, o en sus países tenían esa situación, pero pasaba que en Colombia, creo que ahora no tanto, todavía de pronto pasan los pueblos pequeños, pero el cura del pueblo era prácticamente la autoridad, o sea, por encima del alcalde, por encima o sea, tenía mucho voto, mucha autoridad. Entonces aquí vemos que los hebreos
mezclan ese poder político con ese poder religioso, está como en un mismo cetro, por decirlo así, mientras que acá al romano le baila bien el tema religioso, es una cuestión simplemente política. ¿Ok? Entonces, siga, por favor. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Bueno, entonces, Barrabás. Entonces, era de alguna manera como un líder, como una cabecilla de unos revoltosos, por decirlo de alguna manera. Nos dice, por ejemplo, Mateo, que era un preso famoso. Nos dice Juan, 18:40, que era un ladrón. Aquí nos está diciendo Marcos, que participó, hizo cohecho en un homicidio. Entonces, era lo que en la sociedad podríamos llamar una joyita, o sea, un personaje bien en contra de la escritura, digámoslo de alguna manera. Ok, sigue, hermano, por favor. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Bueno, aquí entonces lo que uno se pregunta es, ¿quién es la multitud? O sea, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice acá, vino la multitud? Entonces, esto nos lo aclara Lucas 23:13. Vamos un momentico a Lucas 23:13. Entonces, aquí dice, entonces Pilato, aquí está la misma situación, pues explicada por otro evangelio, ¿no? Convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Entonces aquí están todos, o sea, desde los líderes hasta el pueblo. De hecho, también, no recuerdo el versículo específicamente, pero los apóstoles después, cuando ya están en las naciones predicando, me acuerdo que dicen, se juntaron Herodes, se juntó Pilatos, se juntaron los sacerdotes, se juntaron los gentiles y se juntó el pueblo, o sea, ahí estaba de todo. ¿Ok? Listo. Entonces volvamos aquí a Marcos 15. Okay. Continúa, hermano, por favor. Dice, respondiendo Pilato les dijo, es el 11, ¿verdad? El 9, sí, señor. Perdón. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Bueno, aquí, ese término es bien interesante. La primera vez que aparece el término o la frase rey de los judíos, estamos hablando de Mateo 2:2. Desde el 1 dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Por favor, corrijamos la palabra, ahí no dice magos, ahí dice sabios, ¿ok? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Entonces, esta es la primera vez en donde Yeshua es llamado rey de los judíos. Las otras veces donde es llamado el rey de los judíos es cuando Pilato le está preguntando, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando lo están interrogando. Y vamos allá porque aquí pasa algo muy interesante. Vamos a Lucas 23, 1 al 2. Entonces, en Lucas 23, del 1 al 2, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, miren lo que están haciendo los hebreos, los líderes acá. Ellos saben que a Pilato le da igual si él se proclama como rey en términos religiosos. Pilato dice, como le pasó a Pablo más adelante, ¿se acuerdan? Que lo llevaron a un concilio y dicen, no, eso se está peleando es por cuestiones de su ley, a mí eso no me interesa. Y que Pablo apeló a César, no sé si recuerdan esa historia. Bueno, aquí los judíos saben que si llegan a donde Pilatos y le dicen, no, es que él se está proclamando el Mashiach, a Pilatos le va a dar completamente igual. Entonces ellos, como son sagaces, dicen, no, pero es que el problema que se proclame como Mashiach es que se está proclamando como rey y no va a pagar tributo. Y entonces se va a tomar toda esta región, porque un rey eso es lo que hace. Entonces, mire cómo son astutos, porque están tergiversando la situación, porque Mashiach jamás alzó un dedo
para hacer algo en términos de guerra, pero ellos están mezclando las cosas, están tergiversando y están siendo muy sagaces. Y esto me acuerda a lo que unos capítulos antes, ahí en Lucas 16, explica Mashiach. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 16, 1-9. Voy a leerlo así rápidamente, que es la parábola del mayordomo infiel. Entonces dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, inmediatamente me recordó a esto cuando Mashiach dice: sí, los hijos de este mundo son muy sagaces. Ahora, quiero hacer también aquí una corrección. En el 9 dice: y yo os digo ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Así lo tienen ustedes en sus Biblias? ¿Sí? Porque les voy a pedir el favor que por favor tachen eso. Ahí no dice eso. Dice: usen las riquezas mundanas. ¿Cómo? Esta dice: usen las riquezas mundanas. ¿Usen las riquezas mundanas? Terrible. Vámonos a robar. ¿Vámonos a robar o qué? No dice eso. Entonces, por favor, ahí donde dice por medio, ahí lo tachan o le ponen ahí una flechita. Esta versión dice: y también yo les digo a ustedes, compren ustedes amigos con las riquezas de iniquidad e injusticia agraria, para que cuando se acaben, ellas te reciban en las moradas eternas. Por eso, comprar amigos con riquezas de iniquidad es un mal consejo también. O sea, definitivamente hay algo que está off ahí, ¿cierto? Entonces, la corrección ahí en griego es que no dice por medio, sino en vez. ¿Ok? Y de ahí cambia todo el sentido. Entonces, ganar amigos en vez de las riquezas injustas. Es decir, el buen nombre, las buenas obras, en vez de ustedes estar haciendo riquezas injustas. Pero bueno, el punto no es ese. Simplemente me pareció válida la corrección. Pero lo que me recuerda acá es que, o sea, Yeshua dice que los hijos de este mundo, sí, hermano. En el mío dice: y yo les digo a ustedes, hagan amigos mediante esta riqueza injusta, para que cuando esta se acabe, lo reciban en sus moradas eternas. Y en el 10 dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto, pero no. Claro, o sea, mire el problema que puede pasar, y hay muchos versículos de ejemplo, pero si yo abro una Biblia y leo: Yeshua dijo, hagan amigos por medio de las riquezas injustas, y cierro la Biblia, puedo estar haciendo atrocidades. Entonces, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, ¿ok? La escritura en general. Entonces, por favor, hagan la corrección. Sí, hermano. Sí, aquí en el 11 es lo que me suena. Así que dice: así que si en el injusto mamón, en la riqueza terrenal, no fuiste fieles, ¿quién los considerará las riquezas verdaderas? Claro, entonces es como cuando la escritura dice en lo poco y en lo mucho. Entonces, cuando la escritura dice que si en lo poco no eres fiel, lo poco se refiere siempre a todo lo que tenga que ver con este mundo. Si no somos fieles, no es que sean las cosas pequeñas de este mundo y que en este mundo haya cosas más grandes. No, la escritura siempre dice que lo pequeño es lo que tiene que ver con este mundo. Entonces, si no somos fieles aquí en este mundo, no vamos a ser fieles en el mundo venidero. Es prácticamente el mensaje. ¿De dónde sacamos eso también? ¿Será por eso que dice que somos administradores? Correcto. De todo lo que tenemos. Correcto. Mira que lo dice un poco también. Esto no está en el tema, pero no importa, es de edificación. Vamos a 1 Corintios 5, por favor. Entonces, en 1 Corintios 5 estamos viendo un caso bien terrible que hubo en una congregación, la congregación de Corintios, que habían varias situaciones distorsionadas, ¿ok?
y le dio bastante dolores de cabeza a Pablo, y está hablando de un caso de inmoralidad que hay dentro de la iglesia. Y Pablo, bueno, cuenta el caso, dice cómo es posible que no hayan juzgado el caso, que ni aún entre los incrédulos se escuchan este tipo de situaciones. Entonces, está hablando de un caso bien fuerte, ¿cierto? Un caso de adulterio, de incesto, o sea, crímenes bíblicos bastante fuertes, de muerte. Y inmediatamente sigue el capítulo 6. Recuerden que originalmente los papiros, la escritura no tiene números. La numeración fue una cuestión que se dio para organizarse, pero puede que la historia continúa, ¿me hago entender? Entonces, continuando el capítulo 6, dice: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí hay una prueba de que lo de arriba no era una cosa muy pequeña. Pero cuando Pablo dice, si ustedes en el mundo venidero van a juzgar, y bueno, ¿eso dónde está? Eso está en Apocalipsis 22 y está en Daniel 9, Daniel 8, por ahí está. Daniel, sí, por ahí. Entonces, cuando Pablo está diciendo que no son capaces de juzgar una cosa muy pequeña, no se refiere a un caso fácil, sino que se refiere a cualquier caso, por muy complicado que sea, en este mundo. Entonces, todo lo que es en este mundo es poco, muy pequeño. Lo que es en el mundo venidero es mucho. ¿Listo? ¿Sí me van a entender? Porque en algún tiempo yo pensaba, bueno, pero entonces, si aquí en el mundo de aquí tiene lo poco, de pronto, no sé, me va a poner en un buen cargo en este mundo. O sea, no se refiere a eso. O sea, lo poco es este mundo y lo mucho es en el mundo venidero. ¿Listo? ¿Estamos en la misma página? Ok, continuamos. Entonces, volvamos a... bueno, entonces, la primera vez, o la segunda vez más bien, ya pasó en Mateo, la segunda vez que se escuchó el término rey de los judíos es cuando a los dirigentes, el cajal, los sacerdotes, le traen el caso a Pilatos y le dicen: este se quiere hacer rey. O sea, puede afectar, usted es el encargado de la paz aquí entre los judíos y los romanos, este se quiere hacer rey, entonces tengan cuidado. Entonces ahí él le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y me llama mucho la atención, ¿no? Como siempre hemos dicho, puede haber dicho sí, no, pero dice: tú lo has dicho. Entonces, lo deja como de una manera ambigua, digo yo, porque sí, efectivamente es el rey de los judíos, pero no está, está como siervo en ese momento. Él no viene a ejecutar juicio, a posesionarse como rey, digámoslo de alguna manera. Señor. Yo he escuchado que dicen que los judíos, cuando te hacen una pregunta, tú le haces una pregunta, te contestan con otra pregunta también. Sí, bueno, aquí esa respuesta no es una pregunta, pero es una respuesta bien enigmática, digamos, que podría contar como una pregunta. Entonces, bueno, ok, poniendo en contexto esa frase, rey de los judíos, volvamos al versículo, Marcos 15, versículo 10, por favor. Dice el verso 10: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ok, conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aquí me quedé pensando mucho, porque yo decía, oiga, ¿cómo es posible que un gentil, cómo es posible que un incrédulo tenga un juicio más claro que personas que desde niños se criaron en la escritura? O sea, en serio, es bastante fuerte. O sea, es bastante fuerte y desafortunadamente, obviamente aquí estamos hablando de un caso que estaba profetizado, estábamos hablando de un caso que el mismo Mashiach les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, o sea, pero aún así son personas, que creyeron, que crecieron en torno a la palabra. Y entonces me ponía a pensar, bueno, el tema de la envidia, o sea, en particular me puse a revisar lo que es la envidia. Y obvio, aquí ya estamos hablando de un caso de envidia que ya hizo metástasis, o sea, aquí ya está en el estado máximo de lo que significa la envidia. Pero yo decía, bueno, ok, esto es porque son incrédulos, a pesar de que son los líderes, el sumo sacerdote no era legítimamente el sumo sacerdote, hay muchos peros, y aún así yo decía, bueno, vamos a la escritura.
Entonces me ponía a pensar, bueno, Raquel, la escritura dice que Raquel tenía envidia de Lea y le dijo a su esposo, dame hijos o me muero. Y él que le responde, ¿acaso yo soy Elohim? O sea, hay precedentes. Joseph y sus hermanos le tuvieron envidia y por envidia le entregaron. Y estamos hablando de los patriarcas. Entonces, es muy fácil yo decir, no, es que ese tema de la envidia avanzada es para los hijos del diablo, para los incrédulos, pero resulta que los patriarcas tuvieron envidia. Y entonces se pone uno a pensar, ok, venga, vamos a analizarlo bíblicamente. Vamos está acá, denme un segundo. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 1:15. Este versículo me llamó mucho la atención porque resulta que los sacerdotes y los líderes del pueblo lo que tenían era envidia de que no podían hacer lo que Yeshua hacía y de que el pueblo seguía a Yeshua. O sea, esa era la envidia súper avanzada que tenían. Y leemos aquí en Filipenses 1:15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, resulta que en este caminar, lo dice la Escritura, lo dice Filipenses, lo dice Pablo, puede ser que nos encontremos con personas que prediquen a Mashiach, pero con la intención de enseñorearse. ¿Ok? ¿Cuál es otra vez? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, por ejemplo, ¿qué le estaba pasando a estos sacerdotes? Una persona que es líder, vamos a decirlo, líder religiosa, o que es, no sé, el padre espiritual, por decirlo de alguna manera, como Joseph con Faraón, pero una persona o un pastor que tiene una oveja y le está ayudando espiritualmente, y ve que otra persona, que no necesariamente es el pastor, pero otra persona, Dios usa a esa otra persona y le hace un milagro, lo cura de una ceguera, lo cura de una cojera, lo cura de cualquier situación, lo ayuda. Lo mínimo que tiene que hacer el pastor es alegrarse. Entonces, estos líderes lo que estaban haciendo era que veían sanidad en el pueblo, veían que alababan a Dios, pero como no era a través de ellos, entonces ahí venía la envidia. Entonces, esto nos da un poco de discernimiento. O sea, yo creo que esto es un principio que se puede aplicar en muchas cosas en nuestra vida práctica. O sea, hay tantos ejemplos que no se ni o sea, el principio se entiende, ¿no? O sea, al final es la gloria para Dios y el beneficio para los hermanos. ¿Ok? Listo. Entonces, había mucha envidia. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa también. Ya vemos como ejemplos entre creyentes, o sea que definitivamente hay precedentes bíblicos en donde se presentaba la envidia. Entonces tenemos que ser claros. Yo sé que es algo como muy lógico, pero también es algo muy humano. Entonces puede ser que uno humanamente dentro de su corazón, la envidia no es algo que se vea así a simple vista. Entonces yo no puedo decir, ay, ese hermano está envidioso. Yo no sé qué está pensando en su corazón. Entonces la invitación es que, oiga, si a los patriarcas, si a Raquel, bueno, hay otros precedentes, presentaban cuadros de envidia, por decirlo así, hay que tener cuidado nosotros también. Ahora, eso es entre creyentes. Entre no creyentes también puede pasar. Entonces, oiga, yo guardo la Torah, yo leo la Escritura, y a mí no me sale un buen trabajo, pero ese allá que no abre ni una página, y es como si la alumbraran del cielo, y no lee ni media página de la Escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la Escritura nos dice que tenemos que tener contentamiento y que hermosa es la heredad que me ha tocado. Entonces, todos estamos en condiciones diferentes, en situaciones diferentes, y tenemos que ser muy claros con eso. Ahora, hay un tercer caso, que es también con los no creyentes, pero ya los no creyentes inicuos, o sea, los malos,
O sea, hay gente que es, porque hay no creyentes que trabajan honradamente, tienen un trabajo sencillamente, o sea, no son practicantes de la escritura, pero tampoco son, ¿sí? malos, no. Pero hay unos que sí son malos. Entonces, por ejemplo, alguna vez un amigo me decía, tenía un negocio particular y su competencia decía, me contaba de unos torcidos que hacía, dijo, lleva supremamente bien. Y él me decía, no, y a mí me toca tan difícil. Él no era creyente, pero de niño sabía la palabra, etc. Entonces decía, a mí me toca tan difícil, y yo le decía, mire, eso es apariencia, léase el Salmo 73. Y ahí está en el Salmo 73 bien explicado, que dice, tuvo envidia de los que practicaban iniquidad, y qué tonto era, después me di cuenta que no es así, que ellos crecen es para ser derribados. Entonces, digamos que son esos tres escenarios, entre creyentes, entre no creyentes, que no son malos, pero tampoco son practicantes de la justicia, y entre los creyentes y no creyentes que practiquen iniquidad. ¿Listo? Bueno, tengo aquí Romanos 13, 13. Vamos a revisarlo. Romanos 13. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, nosotros estamos llamados como creyentes a no proveer para estos deseos. O sea, no significa que nosotros hoy somos creyentes e inmediatamente nunca se nos va a pasar ningún pensamiento que vaya en contra de la Escritura, porque resulta que somos humanos y nosotros en nuestra humanidad podemos presentar este tipo de pensamientos, pero tenemos que inmediatamente pararlos y no proveer para los deseos de la carne. Es lo que dice la Escritura. Por eso también dice allá en 1 de Pedro que debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. O sea, allá donde nadie nos ve, inmediatamente. No tenemos que esperar a que se manifieste algo o alimentar algo, no, en lo absoluto. Cortarlo inmediatamente. Lo que no vaya conforme a la Escritura, tenemos que cortarlo. ¿Listo? Pues vamos, y eso lo digo porque la verdad es que es como lógico, todos sabemos que no hay que sentir envidia, pero nos puede pasar que al pensar que ya somos creyentes, que no sufrimos de este tipo de situaciones. Y tenemos que tener la humildad de saber que, oiga, nosotros estamos en la carne. Estamos en la carne. Entonces, bueno, sigamos. Vamos a Marcos. Vamos en el versículo 11. Sigue, hermano, por favor. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Bueno, aquí hay algo también que me llamó muchísimo la atención, y es que hubo presión de unas autoridades superiores para que cambiaran de opinión o para que hicieran algo en particular. Yo pienso que no hay algo, o una de las cosas más difíciles más bien para el ser humano es resistirse a la presión, o resistirse a las masas, resistirse a las mayorías. Yo me acuerdo que alguna vez vi un video en donde hacían un experimento en una universidad. Entonces estaba el profesor en este tipo de escuelas donde hacen como, ¿cómo les dicen a eso? Que son como un auditorio, correcto. Y entonces los estudiantes están como en escalón, ¿no? Y entonces el profesor de universidad decía, bueno, vamos a hacer un experimento. Este cuadro aquí, ¿de qué color es? Todo el mundo decía, azul. Ok, el próximo estudiante que llegue, yo voy a preguntarles a varios y ustedes me van a decir que es rojo. Y después yo le pregunto a ese estudiante que llegue tarde, el próximo que llegue. Entonces llegó el estudiante y él decía, por ejemplo, no sé, ese cuadro, ¿de qué color es? Rojo, rojo. Y claro, la persona quedaba así como rojo. Y le preguntaban, ¿y usted qué color es ese? Y se quedaba así, rojo, a pesar de que era azul. Entonces, pasa eso, o sea, hay una cuestión psicológica que el ser humano tiene que encajar. O sea, nosotros tenemos que, instintivamente, por cuestión biológica, tenemos que entrar como en una tribu, como en un grupo social, y a veces
nos puede costar mucho resistirnos a las autoridades. Entonces, por ejemplo, es increíble si lo pensamos, como pasó, por ejemplo, con Alemania. O sea, un país tan primermundista, por decirlo de alguna manera, y eran miles y miles y miles en contra, o sea, apoyando el movimiento nazi. Entonces, las mayorías no significan en lo absoluto que tienen la razón. Y aquí, pues, había presión. Y nosotros como creyentes tenemos el llamado de alguien en que de contraponernos, sí, de ser contraposición a todo lo que se llame injusticia, independientemente si es minoría o si es mayoría. Entonces, la escritura que dice que nosotros tenemos que ser sal, que somos la sal del mundo, y la sal, en donde ustedes la pongan, va a salar. O sea, la sal no cambia, la sal no se modifica, la sal es increíble. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. Y estaba pensando como en unos precedentes bíblicos. Entonces pensaba en los amigos de Daniel, en Sadrach, Mesach y Abednego. Podían estar en un lugar completamente lleno de idolatría y aún así, o sea, lo fácil era como que hacer lo que todo el mundo hacía, pero ellos no, se mantuvieron. También pasa, vamos a Romanos 13, volvamos a Romanos 13, por favor. Dice, sométase toda persona a las autoridades, 13 del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, bueno, el caso de los 3 amigos de Daniel, obviamente están en un escenario en donde no son creyentes, y ellos aún así están firmes. Ahora, en caso de que todos son creyentes, ya acabamos de leer esto, ¿cierto? Vamos un momentico a Hechos 4, dejen la mano aquí y ya volvemos acá. Hechos 4, del 1 al 22, voy a leer aquí rapidito. Dice, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, es decir, las autoridades, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Entonces, si yo estoy leyendo Romanos y dice, sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y hagamos un ejercicio de imaginación y nos ponemos ahí enfrente del concilio.
y estamos delante de los, en Hechos 4, en Hechos 4:8 dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, están los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel. Y nosotros estamos en ese concilio. Y los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel nos dan una orden. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Pues en condiciones normales obedecer, ¿no? Porque son las autoridades, ¿cierto? Y dice, el 18, y llamándoles les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, por mucha presión que hubiera en ese momento para la crucifixión, las multitudes, lo que la Escritura llama las multitudes, debían haber reconocido que era una injusticia, porque si un gentil no creyente lo reconocía, cualquiera que hubiera crecido mínimamente en la Escritura y tuviera temor de Dios también lo habría reconocido. Entonces, hay que entender que, como hicieron aquí Pedro y Juan, no porque ustedes lo digan, lo vamos a hacer. Ahora, no estoy incentivando a la rebelión ni mucho menos. Vamos a aclarar Romanos 13. Entonces, en Romanos 13:1, cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, cuando dice ahí sino de parte, es confuso. La forma como la tengo yo aquí escrita para aclarar el versículo es si no está del lado de Dios. Entonces, leemos otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad si no está del lado de Dios. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo como esposo soy la autoridad de mi esposa. Pero si yo le digo a mi esposa, vamos a robar un banco, por sentido común, ella me va a decir, vaya usted, yo no mentira, me va a decir, no se puede hacer, no podemos ir a robar un banco por mucho que tú como autoridad me digas que vayamos a robar un banco. Obviamente se pone un ejemplo exagerado, pero el punto es que la autoridad tiene que ser de parte de Dios y tiene que ser, como dice en Deuteronomios, la justicia y solo la justicia seguirás. Deuteronomio 6 me parece. La justicia y solo la justicia seguirás. Entonces, por mucho que los dirigentes, volvamos a Marcos, les dije que iba a estar movida, entonces ha estado movida, pero bueno, Marcos 15. Entonces, cuando aquí los dirigentes dicen, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, obviamente están haciendo mal, porque si la autoridad no viene de parte de la justicia, no podemos ser cohecho de justicia. ¿Listo? ¿Está súper claro? Sigamos, hermano, el 12, por favor. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga de que llamáis rey de los judíos? Bueno, aquí simplemente haciendo referencia con Juan 19:21, vamos a Juan 19:21, porque Pilato dice, a quien vosotros llamáis rey de los judíos. Aquí en 19:21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. O sea, ellos primero lo infaman diciendo eso y después dicen, no, venga, pero es que él no es el rey de los judíos. Cámbiale el título, que él se hizo llamar el rey de los judíos. Bueno, vamos a Marcos. Sí, hermano. El 13, por favor. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. ¿Le sigo? Sí. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Bueno, aquí me pasa un poco como cuando yo leo en la Torah el tema, toda la historia de Éxodo, cuando yo veo que en el desierto hacían una cosa, y hacían otra cosa, y otra cosa mal hecha, y cada vez como que de mal en peor, que Adonai dice en una parte, ¿no? Ya con esos 10 rebeliones 10 veces se han rebelado contra mí, o sea, uno dice, oiga pueblo, pero le acaban de abrir el mar, ¿cómo es que después de abrir el mar hacen un becerro? O sea, como que
Y después así, y una, y otra, y así uno dice, oiga, pero ¿cómo? Entonces, muchas veces les he compartido esta conclusión. Yo los primeros años en que leía eso, yo lo que hacía era como crítica, yo decía, oiga, qué gente tan terca. Y ya al pasar de los años lo que yo digo, oiga, es que somos humanos. Entonces, lo curioso de eso, y no estoy justificando en lo absoluto, pero lo curioso de eso es que dentro de ese grupo, de esa multitud, que dijimos que habían gentiles, pero también habían creyentes. Entonces, vamos a leer algo bien interesante. Vamos a Hechos 2, porque uno lee ahí, crucifícale, y Pilato le dice, pero este no ha hecho ningún mal, y gritaba más fuerte, crucifícale. O sea, la verdad es que muestra bastante terquedad. Entonces vamos a Hechos 2, ya les digo, 36. Bueno, aquí fue el tema de Pentecostés, despuésito, o en ese momento de la manifestación del Ruach HaKodesh. Y en el capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, y dice en el 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, o sea, estamos hablando que esas personas que gritaron eso, algunos de esos Dios les concedió arrepentimiento. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es que cuando lo leemos así es muy fácil como que tirar la piedra y no verme reflejado ahí, pero tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos de juicio ligero, porque nosotros somos emocionales, porque si Pablo, que tenía tremenda revelación y dice, tengo la carne y no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que la carne me obliga, ¿qué nos depara a nosotros? Si vemos que los patriarcas tuvieron envidia a un grado prácticamente de metástasis para sobrevivir y matar a su hermano. Entonces, cuando la escritura dice el que crea hasta el fin, mire que no caiga, lo dice precisamente para que reconozcamos nuestra posición en humildad y trabajemos desde ese punto de humildad en adelante. Ahora, es muy importante también, sí hay una diferencia importante, y es que hoy tenemos Ruach HaKodesh. O sea, hoy tenemos cuando, como la escritura dice que estamos vivificados, porque el Ruach vivifica, mientras que la letra por sí sola no vivificaba, entonces definitivamente tenemos herramientas mayores, o sea, indudablemente. Pero aún así tenemos que tener esa perspectiva muy clara. Y bueno, ya para terminar, porque como les dije, no vamos a estudiarlo todo, vamos a continúa, hermano, por favor. El 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle para que fuese crucificado. Sí. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos. Ahí hay una cosa curiosa, y es que el salve, a pesar de que los manuscritos están en griego, el salve está en latín, dice ave, o sea, está en latín. Y claro, tiene sentido también porque, por ejemplo, cuando vamos a, ¿dónde está? En Lucas 23, estamos ahorita en Lucas 23, ¿dónde estamos aquí? Juan 19. Tiene sentido porque cuando estábamos ahorita aquí en Juan 19, 21, dice el 20, y muchos de los judíos leyeron el título que le pusieron a Mashiach en la cruz arriba, el cual decía, Yeshua Nazareno, rey de los judíos, y muchos de los judíos
Le dieron el título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, en 3 lenguas, ¿no? No sé si lo tenían presente, pero no solamente quedó escrito en hebreo. Y bueno, y muchos dicen que era arameo, ni siquiera era hebreo, sino que digamos que se cambiaban, como eran tan parecidos, eran intercambiables, por decirlo de alguna manera. Pero estaban en 3 idiomas el título que le pusieron, ¿ok? Y eso va para hablar muchos otros temas, ¿no? Pero bueno, simplemente me parece curioso que ahí dice salve, lo dice en latín, ¿ok? Volvamos a Marcos. Sigue, hermano, por favor. Dice el 19. 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberles escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echándole suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Elohim y en 3 días lo rectificarás, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados, con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y la hora 9, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloi, 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 lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, entonces, o sea, hay varios temas y no quería extenderme mucho. Algo que voy a mencionar, y el que lo quiera estudiar, puedo compartir material muy chévere de estudio, pero aquí lo que está citando Mashiach obviamente es el Salmo 22. Vamos un segundo al Salmo 22. El Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Traducen acá. Yo tengo una pregunta, el título, ¿qué título les aparece a ustedes en el Salmo? Aquí en esta versión Reina Valera dice al músico principal. ¿Alguien tiene algo diferente a la frase músico principal? Para el director. Para el director, ¿alguien tiene otra traducción?
En las versiones digitales creo que no aparece, ¿cierto? No aparece. ¿Sí? ¿Sí aparece el título? ¿Qué aparece el título? ¿El músico principal? Bueno, la traducción literal, que también lo traducen así como músico principal, es para el vencedor, para el victorioso. La hermana tiene para el director. Bueno, y otras dicen aquí, después continúa y dice sobre Ajeret Hashahar, que lo traducen así en español, Ajeret Zahar. No pretendo ser un súper entendido del hebreo y el arameo. Les comparto que estoy haciendo mis primeros pinitos, estoy empezando a estudiar. Pero una de las traducciones de esa frase, que aquí no la traducen, ponen Ajeret Zahar, pero en otras versiones ponen, ¿alguien tiene como el siervo de la mañana? ¿Alguien tiene otra? Yo tengo Tefilá, un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ayelet a Zahar. estrella de la mañana. Estrella de la mañana, ok. Bueno, literalmente Ajeret Hashahar significa la sierva de la mañana, del Shahar. Y eso se dio como entendimiento, estuve buscando sobre en el Talmud de Jerusalén y lo entienden como la estrella de la mañana. Entonces, el Shahar, que lo traducen como el alba es como lo contrario al sunset. Entonces, el alba es como en la mañana, cuando se ven los rayos del sol, pero todavía no se ve el sol. Eso es el alba. Entonces, la estrella de la mañana, sobre la estrella de la mañana, vamos por favor a Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando el Salmo dice sobre la estrella de la mañana, es desde el título. O sea, si entendemos la primera traducción como para el vencedor, punto y coma, sobre la estrella resplandeciente de la mañana, Salmo de David, otra cosa, David, no sé si ustedes lo saben, pero David significa literalmente el amado. O sea, si yo voy a decir el amado en hebreo, digo David. Entonces, no siempre que la escritura habla de David, está hablando del rey David. También es un título mesiánico. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Ezequiel 34:23. Ejemplo. Entonces, en Ezequiel 34:23 dice: Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y si vamos después a la referencia que aparece ahí, que es Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17 dice: Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y él los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Entonces, ahí no se está refiriendo a que el rey David va a ser el pastor, o sea, el rey David, el rey, se está refiriendo a el amado que va a ser el pastor. Entonces, y hay muchos versículos, no los escribí todos como para no, pero es un título, el amado es un título de Mashiach. Entonces, cuando en el Salmo dice, desde el título, vamos a ver aquí el título. Cuando el título dice, para el vencedor sobre la estrella resplandeciente, o la estrella de la mañana, Salmo del amado, pues ya sabemos del título, que es supremamente concerniente a Yeshua. Entonces ahí empieza toda la descripción. Es un salmo bien chévere para estudiar, versículo por versículo. No lo voy a explicar en este momento. Les comparto sencillamente ese primer versículo cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En hebreo se puede entender, un mismo verbo, es como pasa con Ejeye, Asher, Ejeye. ¿Se acuerdan cuando dice qué nombre les diré? Ejeye, Asher, Ejeye. Yo soy el que soy.
pero también significa yo seré el que seré, o yo soy el que seré, o yo seré el que soy. O sea, el verbo es igual en pasado o en futuro. Entonces, aquí cuando dice me has desamparado, es también una forma, o sea, se puede decir perfectamente por qué me desampararás. Entonces, cuando una persona dice por qué me desampararás, no significa o en este caso en particular, no significa que Dios lo abandonó, sino que significa, es una forma de decir, oiga, no te alejes. Entonces, cuando en Isaías dice, cuando el pueblo dice, me olvidarás para siempre, como si le está diciendo, es una forma de decirle, no me olvides para siempre. Entonces, cuando dice, ¿por qué me desampararás? Es igual a decir, no me desampares. Es como clamar, pero no significa que Dios lo desamparó. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 11. Ahí está claro en ese capítulo. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. O sea, no es un hecho que Dios abandonó, sino que es una súplica para que no abandone. Entonces, es de analizar versículo por versículo, se los recomiendo, pero quería simplemente comentarles así un poco por encima. Hasta aquí va el estudio. Muchas gracias. Ya, oración.